Entonces nosotros como fotógrafos aficionados de paisaje tenemos que buscar la manera de mejorar lo que han hecho otros y mejorarnos a nosotros mismos. Porque si no nos ponemos metas en esta vida, no vamos a ningún lado. Solo está en la práctica, salir ahí y hacerlo, y es lo que estoy haciendo acá, buscando superarme a mí mismo otro día en este lugar. Vean esa ventana que se crea ahí, no sé si la llegan a ver. Voy a acercarme allá para que ustedes puedan comparar el tamaño de esas rocas. Acá pueden ver más o menos cuál es mi tamaño. Les pido por un momento que me acompañen en esta sensación, en este momento de paz, en este momento de tranquilidad, donde estoy acá en el punto más alto del Uruguay, con mis pensamientos, con mis anhelos, con mis frustraciones, pensando sobre la vida, haciendo lo que me gusta, que es tomando fotografías. Quiero mostrar lo que mi foto es, lo que es el mundo, estas cosas brutales que tenemos enfrente nuestro, que no todo el mundo las disfruta, porque este paisaje es para sentarse, mirar, reflexionar y encaminar nuevos proyectos. Eso es parte de la fotografía, y lograr una buena imagen acá es el sumum. Arrancando otro video. Vean dónde estamos, Cerro Catedral, Uruguay, uno de los puntos más altos del país. Quédense conmigo porque va a estar muy bueno el video de hoy. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá Nicolás, arrancando con un día de fotografía. Gracias por acompañarme. Hoy estamos en las cercanías del Cerro Catedral. Aún no hemos llegado ahí. El plan de hoy es ir hasta el Cerro Catedral, tomar unas buenas fotos. Hoy estoy yendo en la trayectoria, en el camino, y me encontré con una interesante imagen y hice una parada para poder tomar la imagen, que acá les voy a mostrar un poco lo que encontré, lo que tengo delante de mí. Tengo este camino que va subiendo y allá a lo lejos se empiezan a ver los molinos que están en esta zona, los molinos de viento, que es un poco lo que predomina en este lugar. También se puede ver que es un día bastante nublado, así que eso va a generar un interesante contraste con el cielo, y es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a estar jugando con esos contrastes para lograr algo muy bueno. Bueno, acá siguiendo con la idea, tengo el camino que viene por acá, va a seguir los ojos del espectador. El camino va a enrumbar mi imagen hasta el fondo. Allá en el fondo el camino dobla a la derecha, que es para donde vamos a estar siguiendo. Pero ahora, para esta foto con los molinos allá en el fondo, vamos a estar haciendo este enfoque para allá. Para eso tengo puesto el lente de 70 a 300 milímetros. ¿Por qué? Porque es una distancia bastante extensa. No voy a usar los 300 milímetros, voy a usar algo más intermedio, entre 70 y los 300, para agarrar el camino y los molinos allá al fondo. Lo ideal sería que en esta fotografía el camino me enrumbara hacia los molinos. El problema que tengo es que lo que me está haciendo el camino es enrumbar hacia la izquierda. Estaría bueno que el camino desembocara abajo de los molinos, ¿no? Eso estaría espectacular, pero bueno, usamos lo que tenemos. Así que bueno, voy a tomar mi foto. Voy a empezar con unos 70 milímetros. Verán que entre foto, apertura, vamos a bajarla a un 9. ¿Por qué uso apertura 9? Porque acá tengo camino muy cercano. Entonces trato de usar algo que haya en el medio y no tanto... si yo me enfoco en el final, esta parte de acá adelante no va a quedar enfocada. Entonces yo lo que trato de hacer es un enfoque medio en el medio para que pueda al final y adelante quede bastante enfocado. Con una apertura, un 20, voy a probar un 20 también. A ver ahí. Bueno, me acabo de dar cuenta no me acordaba que este lente tiene apertura de 32. Está muy bueno eso para los paisajes, ¿no? Creo que tengo algo interesante. Voy a enfocarme en el medio. Apertura 11, 3 fotos. Puse rápidamente la cámara en medio de la calle antes que venga algún vehículo para poder tomar la foto. Enfoco, tratar de tomar todo lo que pueda. Voy a tratar de hacer una con un poco de zoom para poder aprovechar lo que tengo delante.
Bueno, creo que acá quedó mi foto con el camino que enrumba hasta Los Molinos y esta es la foto como me quedó. Bueno, acá estoy, hice otra parada porque me encanta antes de llegar a un lugar hacer una parada porque vi algo que me encantó. Estoy jugando la carrera a las nubes, pues se vienen unas nubes negras medias complicadas, pero voy a apurarme. Miren por dónde me metí acá. Me metí un poco de campo travieso. Recuérdense que algo que siempre les digo, si se van a meter en lugares así complicados donde hay este tipo de chilca, este tipo de pasto, conviene tener un buen calzado. No se sabe lo que puede haber ahí abajo, así que unas botas, algo de cuero, algo que los pueda defender ante una picadura, un alambre que se nos clave en el pie, algo nos puede aguar la fiesta, ¿no? Bueno, vean detrás de mí, ¿dónde puse la cámara? Puse la cámara acá, tengo un par de molinos allá al fondo, tengo otros muy grandes por acá. En el video anterior les estaba contando que estaba probando este nuevo lente. Ahora es cuando extraño que tenga unos milímetros más, porque este es un 17-28. Con un 35 creo que estaría espectacular. Pero bueno, lo más que lo puedo acercar a este lente es un 28 con la posible distorsión que eso genera. Entonces, ¿qué pasa? Estuve probando con el otro lente antes de ponerlo acá, el que tengo, el 70-300, pero ya el 70-300 con 70 se me va muy cerca de los molinos y yo no necesito ir tan cerca de los molinos. Saben que me dedico a la fotografía de paisaje y en la fotografía de paisaje un lente gran angular es lo imprescindible, pero a veces cuando tenemos algo muy distante eso nos va a quedar muy pequeño, ese molino en la distancia nos va a quedar muy pequeño. Se puede recurrir a recortar la fotografía, tratar de enfocarlo más en lo que nosotros queremos, pero la idea no es tampoco andar recortando fotos. Recuérdense que cuando ustedes recortan una foto pierde calidad. Una foto en su tamaño original, que son unos 5000 por 6000 píxeles más o menos, depende de la máquina, tiene muy buena resolución, muy buena calidad de imagen. Si ustedes la recortan, lo que van a tener al final va a ser una imagen recortada con menos calidad. Entonces está bueno no recortar, o si tienen que recortar, usen el lente, hagan un zoom hasta donde quieren llegar y ahí tomen la foto con la resolución y la calidad que tiene la imagen nativa. Acá en esta parte donde estoy, segundo que tengo un alambre. En el video anterior yo les estaba hablando de un nuevo lente que estaba probando. También tenía unos filtros que había conseguido para usar con esos lentes, pero como tuve problemas con el micrófono, que se me cayó al agua, etcétera, etcétera, que tuve que cortar abruptamente el video, no pude terminar con eso. Así que hoy voy a estar acá usando esos filtros. Justo en este momento dejé en el vehículo los filtros, no los tengo acá, así que voy a sacar sin los filtros. Acuérdense que en el Uruguay hay algunas víboras que son peligrosas, como la crucera y otras más, así que si vienen a estos lugares un buen calzado es lo ideal, ¿tá? No se tiren de championes, como le decimos acá en Uruguay, o zapatillas en otras partes del mundo, porque son de tela y ante una picadura de una víbora puede pasar fácilmente los colmillos para adentro del pie y llegarnos el veneno al pie, y eso nos complicaría todo. Estoy adentro del agua, esto todo es un bañado que está todo húmedo, lo que tenía al lado del camino no tengo para elegir, pero bueno, la idea es lograr una buena imagen sin andar preocupándonos de que si hay una víbora o un alambre o algo que nos pueda lastimar en el camino. Para eso voy a hacer la foto aquí. En esta imagen que voy a hacer voy a tratar de agarrar los molinos enfocados. Creo que con un 28 milímetros voy a estar probando. Ahí estoy en 17, vamos a probar llegar a un 28. Hay un arbolito ahí que me gusta, tengo el alambre acá que se me ve el alambrado. Estoy con una pata del trípode adentro del alambrado del campo. Ustedes saben que estos son campos todos privados, no se puede entrar a los campos así porque sí, a sacar fotos, hay que pedir permiso si se quiere entrar, y yo estoy en el alambre que da al camino público, así que mi idea no es traspasar ninguna ley ni sacar fotos donde no se pueda. Bueno, acuérdense que este es un hobby de fin de semana, no tenemos por qué salir a quebrantar leyes, podemos tomar fotografías de pila de lugares sin entrar en campos privados, y es lo que estoy haciendo acá con mi trípode puesto del lado del alambre para este lado. Voy a enfocar, me gustó el arbolito que hay ahí, justo tengo
el sol, que no me está jugando una buena pasada ahí. Sacar 3 fotos en bracketing. Yo uso la técnica de bracketing casi todo para mí. Mis fotografías enfoco entre donde está oscuro y claro para lograr un buen contraste y tomo las fotografías, las reviso. Voy a hacer otra foto quizás con más cerca, centrada en esa roca. Tengo un pasto con una especie de claridad ahí adelante mío. Si lo llevo el zoom a 28 milímetros lo agarro bastante bien. Voy a meter una apertura un poco más baja, no un 13, voy a meter una apertura un 8 porque quiero enfocarme en esa piedra que está atrás y los molinos que sean como una especie de decorado. No quiero fijarme en los molinos exactamente. Poco, acuérdense de usar el histograma que nos ayuda pila. En esto de la fotografía paisaje es imprescindible fijarse en el histograma. El histograma nos dice si la imagen está muy iluminada o está muy oscura. Y por más que lo regulemos por las rayitas esas que tiene al costado del lente que dice acá está bien, acá está mal, no sé qué, usen el histograma porque es un mejor aliado a la hora de ver lo que el ojo en este momento acá en el medio del campo no puede ver. Así que no se olviden de eso. Apunto para aquel lado, el histograma me dice que no está centrado, ahí está un poco mejor el valor. Voy a enfocarme en esta piedrita de acá adelante y hacer 2 fotos, una enfocada en la piedra esta de acá adelante, perdón, en bracketing, 3 fotos acá y 3 fotos enfocadas en el fondo. Entonces, ahora me voy a enfocar en la base del molino allá en el fondo. De esa forma lo que voy a obtener va a ser enfocado acá y enfocado allá. Si después amerita, hago un focus stacking de las 2 imágenes. Cosa que no estoy seguro. Unos minutos antes de comenzar a grabar este video, estuve sacando unas fotos para aquel horizonte de allá. Al sacar esa foto se vieron estos postes que tengo adelante, salieron en primera plana y también quise enfocar el fondo. Para poder hacer eso de doble enfoque tuve que hacer un focus stacking, 3 fotos allá, 3 fotos acá y después en el resultado final las voy a unir. Con esas 6 fotos voy a armar una sola donde se vea el poste que está acá y el otro que estaba en el fondo y el molino y el paisaje este estaba en el fondo. Acuérdense que si van a hacer focus stacking no jueguen tanto con la apertura, no varíen tanto la apertura porque les puede jugar una mala pasada, cosa que ya me ha pasado antes. Traten de usar aperturas similares, ¿está? Es una recomendación. Y bueno, estas son las fotos que logré en este bonito lugar. Qué bonito paisaje, ¿no? Con esos molinos. Hay una regla de composición que dice que si vos tenés muchos objetos adelante para tomarles una fotografía, lo mejor es seleccionar de ese grupo 3. Si tenemos 5 árboles adelante, lo mejor es seleccionar 3 y tratar de encuadrarlos en la imagen, medio y a los laterales, ¿tá? Eso es algo básico. No me acuerdo ahora cómo se llama esa regla de composición, pero es muy interesante para usarla si nos gusta esto de la fotografía. En este caso, en mi enfoque, agarro estos 3 molinos, los centro aquel en el medio, este en los laterales, y a la vez me gusta aquellas piedras que se ven allá al costado, como esas rocas, le dan un tono. Pero ¿qué pasa? Como siempre, estoy con un lente de gran angular que no llego hasta allá tanto. Y quiero tratar de usar el angular y no el de zoom. Porque ¿qué pasa? Tengo más posibilidades de tomar más fotos con el angular que con el lente de zoom, el teleobjetivo. Entonces trato de usar más el angular, que es lo que a mí me gusta y es lo que yo uso para la fotografía de paisaje. Tomo esas 3 fotografías, de nuevo voy a enfocar 2 partes, tengo un poco del alambrado abajo que está
va a quedar. Voy a sacar otras por las dudas. Voy a tratar de enfocar aquella que tiene esas piedras que les comentaba. Voy a tratar de enfocar más para la izquierda. Ay, se me está moviendo acá abajo. 3 fotos. Todavía no estoy usando los filtros. Tengo, la verdad que estoy con pereza sacar. Como estoy parando con el auto cada tramo que voy hacia mi destino, estoy bajando con la cámara y filmando en el momento. Y si tengo que estar poniendo los filtros por cada vez que estoy parando, voy a llegar más a mi destino. Así que estas fotos de acá las estoy usando sin filtros, así con el lente pelado como viene. Y ustedes me dirán cómo salió esta foto. Si no, por supuesto, siempre es bueno mirar para el entorno y miren lo que tengo atrás también. Qué impresionante, ¿no? Bonito, bonito. Yo no sé estos molinos cómo afectan el medio ambiente en cuanto a las aves, en cuanto... Si a las aves se chocan contra esos molinos. Yo creo creer que sí, que no debe ser bueno esto para las aves, tener estos enormes aparatos ahí. Pero bueno, como siempre digo, o si lo hemos hablado antes en otros videos, es una forma de obtener ganancia de los campos. Si vos tenés campo y tenés la suerte de estar arriba en lo más alto del Uruguay, venís y ponés molino uno al lado del otro y te va a dar bastante dinero. Es un poco el negocio, ¿no? Aunque yo personalmente prefiero estos molinos a que llenen todo de vacas y ganado y corten el monte nativo. Prefiero ver estos molinos y no la falta de cuidado del ambiente producto de la excesiva ganadería. Bueno, acá estamos llegando finalmente al Cerro Catedral. Por cierto, gracias por estar viendo este video, te invito a suscribirte y bueno, vamos a poder seguir en contacto con todas estas aventuras interesantes. Hoy vinimos hasta uno de los lugares más altos del Uruguay, concretamente creo que tiene como 500 metros de altura, 500 y pico. Vamos a estar logrando unas fotos interesantes. Vean el paisaje para allá que tengo. Bastante despoblado, ¿no? Bastante agreste, por decirlo de alguna forma. El camino es muy agreste, hay que tener cuidado por donde pasamos. Ustedes saben que pisar torcido en una piedra es sinónimo de lastimarse un pie y no poder caminar más. Y bueno, los invito a que si vienen a este lugar, que tengan mucho cuidado. Bueno, una foto obligada cuando ven este lugar es esas piedras que están ahí atrás, esas rocas, tremendas rocas. Pero ¿saben qué? Yo ya vine antes acá y ya hice esas fotos y se las puedo mostrar ahora. Bueno, esa foto fue la vez anterior que vine, era un día soleado como pueden ver, hoy no es un día soleado, así que vamos a no estar repitiendo fotos, vamos a buscar otras cosas interesantes para sacar fotos. Veo que hay unas roquitas allá, ven el molino y abajo hay unas roquitas, aunque no son muy grandes, capaz que si me acerco de abajo pueden dar una impresión como que son mucho más grandes de lo que son, y eso sería muy interesante lograrlo en una fotografía, así que vamos para ahí.
Por cierto, en el video anterior me quedé colgado con toda la explicación del lente y los filtros. Creo que hoy les voy a estar mostrando los filtros que compré para el lente 17-28. Es uno de esos filtros que hay que comprar porque te cambia la medida del lente. El anterior lente que tenía, el contorno del lente era de 77 milímetros. Este es mucho más chico, de 60 y pico, 66 creo que es. Así que los filtros anteriores no me servían. Y además del gasto de lentes, el gasto de importar lo que les estaba contando en el video anterior, tienen que comprar los filtros para poder trabajar con este tipo de fotografía. Como siempre digo, es un tipo de filtro que sirve para la fotografía de paisaje. Si vos haces otro tipo de fotografía, quizás estos filtros no te sirvan. Pero bueno, por ejemplo, los filtros ND se usan mucho en los drones, los filtros ND se usa también en otro tipo de cámaras para cine. O sea, nosotros los filtros ND los vamos a usar para oscurecer ciertas partes del paisaje. Vamos a usar filtros gradientes para oscurecer el cielo y tener más ganancia en la parte de abajo del pasto o del suelo. Justo ahora, cuando estaba llegando a este lugar, paré el vehículo y atrás vino otra pareja, unos en moto, después vino otras personas más. O sea, eso es el tema de salir a hacer fotos los fines de semana cuando tengo tiempo libre. Que los sitios como estos son muy visitados por gente y a veces si vamos a hacer fotografía de paisaje, tener gente adelante de nuestro paisaje no ayuda en nada, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Bueno, si habrás visto el último video, habrás visto que tuve un percance, que se me fue la cámara GoPro con el micrófono al agua. Tuve que suspender el video. Bueno, en realidad no fue tan así. Por suerte, esta vez es la segunda vez que me pasa lo mismo. Por suerte, esta vez lo que pasó fue que lo que le entró fue al Media Mod. Es un aplique que tiene la GoPro por afuera. A eso le entró agua y me embromó en la conexión con el micrófono con la cámara. Así que, subsanado, conseguimos otro. Por suerte es barato eso y no el micrófono. Por suerte. Porque ya tengo una mala suerte con esto del agua salada y los micrófonos que no puede ser. Vean qué curioso el enfoque que puse acá. Puse la cámara baja, tengo esas piedras ahí adelante. Ustedes están viendo este video y saben que esas piedras que tengo acá adelante no tienen una gran altura. Ven, si yo me paro acá al lado, como pueden ver, es más o menos 1,80 m de altura, así que no es una zona muy alta. Lo que voy a hacer es tratar de hacer un enfoque desde abajo hacia arriba, con los molinos en el fondo, y vamos a dar una sensación como de que es algo enorme, como que son unas rocas enormes que están puestas acá. Ustedes, como están viendo este video, yo les estoy mostrando la foto, saben que eso no es tan alto, pero capaz que esta foto, cuando la vayan a ver dentro de un año, alguien diga, ¡wow! Mirá el tamaño de esas rocas que están ahí. Entonces, eso es lo interesante. Con la fotografía tratar de dar a entender cosas que de repente no son así. Son rocas no tan altas, pero con un bonito paisaje, con esos molinos que están en el fondo. Estaba diciendo que este lente requiere nuevos accesorios. Por ejemplo, este soporte, este adaptador, que es de 66 milímetros, creo que dice, a ver, perdón, 67 milímetros, que sirve para poner el soporte para los filtros graduales, los filtros cuadrados. Entonces lo vamos a poner así. Cuando esto está acá, vamos a proceder a poner el filtro acá. Antes lo voy a limpiar porque me parece que está como un poco sucio. Sucio no, tiene pelusas, ¿no? Y después esas pelusas a la hora de la foto no ayudan. Voy a probar con un ND16 que me parece que es muchísimo, pero vamos a ver cómo nos va a quedar la foto. Ahora les voy a estar contando para qué voy a usar este filtro y cómo lo voy a estar usando. ¿Ven cómo se pone? Oscuro arriba, claro abajo. Bueno, en el momento que puse la imagen acá, logré unas fotos interesantes. Vean nada más. Justo salió el sol. Tengo una buena iluminación de mi paisaje. Vean qué lindo para allá que está. Como que está el sol jugando a mi favor, ¿no? Igual usé acá
estas rocas que tengo acá muy lindas para poder lograr algo. Ahora, bueno, lo que voy a hacer es tratar rápidamente de dar vuelta a la cámara para allá, tratar de sacar alguna foto aprovechando el filtro que puse 16 stop arriba, que va a quedar como algo muy dramático, ¿no? Va a quedar unas nubes oscuras bastante... Ay, no, creo que justo se me fue un poco el sol, la imagen. No obstante, creo que en este punto logré algunas imágenes muy interesantes. Bueno, sí, como les digo, recién cuando salió el sol estaba mucho mejor el paisaje. Quedaron con las nubes como muy oscuras de arriba, medias dramáticas. Está bueno el tema de las nubes. Todos sabemos que hay nubes oscuras, hay nubes claras. Está bueno no salir de la realidad, no inventar nubes que no son ni colores que no son. Está bueno oscurecerlos un poco, se pueden oscurecer utilizando estos filtros. Tengan en cuenta que estos filtros a veces no son de muy buena calidad. Estos que tengo no son de muy buena calidad, el vidrio. Así que a veces de repente conviene invertir en un buen filtro para poder lograr una buena imagen. Y no te pase como a mí, que salís con estos filtros de baja calidad que no logran lo que realmente estamos buscando. En fin, bueno, aproveché eso, que fue un momento de sol que salió, y tomé la foto. Espero que les guste las fotos que tomé en este lugar. Bueno, hoy, como habrán notado, no me acompaña mi perro Teo. Esta vez decidí no traerlo por el simple motivo de que este es un campo privado. Estamos cruzando el alambrado ahí abajo, hay ganado, hay animales, y no creo que haya una mala interpretación si llega a aparecer alguien, viste que estamos adentro del predio y además estamos con el perro. Como yo ya he venido antes, ya he visto que viene mucha gente a este lugar. Hay un cartel que en su base dice que es el Cerro Catedral. No obstante, el cartel atrás tiene una alambrada. Esa alambrada claramente está definiendo un terreno privado. Y bueno, simplemente no quería romper ninguna regla y hacer las cosas bien. Así que hoy Teo se quedó en casa. Quizás en el video anterior no se entendió bien por qué yo corté el video, pero ¿saben qué pasa? Quiero hacer algo que sea de buena calidad. Quiero hacer un video que se escuche bien, que se vea bien, para poder llenar mis expectativas y las expectativas de la gente que me está siguiendo y que está viendo mis videos. Y si el video no se escucha bien, la verdad que a mí no me hace feliz, y si a mí no me hace feliz, no lo voy a poner en el video. Así que prefiero esperar un poco, arreglar el micrófono inalámbrico y hacer otro video como el que estoy haciendo hoy. Qué buena vista, ¿no? Seguimos. Este es el lugar, este cerro, viene mucha gente los fines de semana, pasar el día, pasar el momento, sacarse unas fotos. Entonces, ¿saben qué está bueno? Buscar tipo en Google Maps este lugar y ver qué otro tipo de fotos ha sacado la gente, para ver qué nos puede llamar la atención, qué podemos mejorar, qué podemos superar. Está bueno definirse metas y tratar de superar cosas. En este momento la meta que estoy tratando de superar son mis propias fotos anteriores, en las que vine un día soleado con un cielo azul. Vean lo que tengo delante mío, todo lo contrario. Por momentos sale el sol y se ilumina el valle, y esos son los momentos que tengo que aprovechar para sacar la fotografía, como ahora está pasando con esas piedras que están ahí arriba. Entonces nosotros, como fotógrafos aficionados de paisaje, tenemos que buscar la manera de mejorar lo que han hecho otros y mejorarnos a nosotros mismos. Porque si no nos ponemos metas en esta vida, no vamos a ningún lado. Las metas tienen que ser, bueno, me compro una cámara, la aprendo a usar técnicas, aprendo a usar los filtros, voy y saco fotos. ¿Me salieron mal? ¿Me salieron bien? No, esta es la primera foto que saqué, no importa. La próxima va a salir mejor y todas las demás van a salir mucho mejor. Solo está en la práctica, salir ahí y hacerlo, y es lo que estoy haciendo acá, buscando superarme a mí mismo otro día en este lugar. Bueno, estamos subiendo, ¿no? Cuando arrancamos en la fotografía, una de las cosas que hacemos como fotógrafos amateur iniciantes es sacar muchas fotos. Venir a un sitio tipo este y sacar una, otra, dos, ahí mirá ya la roca, el arbolito, el paisaje. ¿Y saben qué pasa después? Después llegamos a nuestra casa y de 10, una o dos salieron bien. O sea, esa es un poco suerte, ¿verdad? Lo que estamos haciendo al aprender a usar técnicas, aprender a usar la cámara, es no sacar fotos a la suerte y verdad.
y sacar fotos sabiendo lo que estamos haciendo, buscando un resultado. Y vean acá qué paisaje que tenemos para hacerlo. Tremendo, ¿no? Qué bonito paisaje que tengo enfrente de mí, estas rocas, esa grieta que hay en el medio. Estoy tratando de superarme, como yo dije. Yo creo que esta foto ya la había tomado antes, pero estoy acá para el video, tomar otra foto más. Voy a acercarme allá para que ustedes puedan comparar el tamaño de esas rocas con mi tamaño. Acá pueden ver más o menos cuál es mi tamaño. Yo mido 1,83. Con el tamaño de este lugar será 2 veces yo o casi 3, pero es bastante alto. Ya veo ahí que han hecho daño. Ya vino alguien con un aerosol y grafiteó algo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. En todos los lugares lindos que hay vienen a hacer estos daños. ¿Qué necesidad de hacer esto? En fin, bueno. Enfoco. Foco 8, ya estuve sacando algunas, voy a sacar otra con un foco más de apertura, un 11. Me fijo en el histograma. Primero me fijo si la cámara está horizontal, porque estoy en un lugar agreste. No sé si estoy horizontal, estoy torcido, capaz que no. Después me fijo en el histograma, a ver dónde quedaría bien la exposición. Me dice que ahí, aprieto, saco, enfoco la piedra. Voy a hacer otras fotos enfocadas en el molino que hay en el fondo. Igual no creo que sea necesario ese enfoque estático. Y voy a sacar otra foto con muy alta apertura, a ver, un 20, porque estoy buscando que quede todo lo más enfocado posible. Voy a enfocar entre el fondo y acá adelante en mi foto. Tengo que decir que debe haber una distancia de medio kilómetro, 500, 600 metros hasta el molino que hay al fondo. Entonces puede ser que me quede un poco borroso el fondo. Recuerdo que estoy con el gran angular. Y bueno, estas son las fotos que logré en este lugar y desde este ángulo. Vengan conmigo que les voy a mostrar lo que está pasando por acá. Vean, esa ventana que se crea ahí, no sé si la llegan a ver, es brutal. Vean que bueno, este recoveco que se crea acá, se ve para el otro lado. Hasta me atrevería a decir que está para pasar la noche ahí, ¿no? ¿Saben qué? Me parece hasta muy buen lugar para buscar un reparo en la noche. Te quedas ahí, te pones el sobre dormir, te reparás de la lluvia, capaz que te cae un poco de agua de arriba, pero qué buena cobija que hay acá. Cueva natural formada por estas enormes rocas que hay aquí en este lugar. Qué disparate, ¿no? Se te llega a caer eso encima. No contás el cuento. Bueno, estuve sacando unas fotos de este ángulo. Creo que sin duda fue el mejor. Sin duda que me parece que este fue el mejor ángulo que encontré para la fotografía de la piedra. Tengo la piedra, tengo el paisaje atrás. Un poco se ve también la calle allá, bien amarilla, bien definida. Creo que sin duda es un buen lugar para sacar una foto. Bueno, ustedes me dirán cómo quedó la foto tomada en este lugar. Saben que a medida que vamos subiendo en este cerro, el Cerro Catedral, se está poniendo más fresco, ¿no? Y no vine muy preparado para el frío.
les pido por un momento que me acompañen en esta sensación, en este momento de paz, en este momento de tranquilidad, donde estoy acá en el punto más alto del Uruguay, con mis pensamientos, con mis anhelos, con mis frustraciones, pensando sobre la vida, haciendo lo que me gusta, que es tomando fotografías. Siempre digo que la fotografía es una excusa para salir a hacer esas cosas, tomarse su tiempo, meditar, pensar sobre los nuevos comienzos, nuevos pasos que se avecinan en la vida de cada uno. Yo creo que la fotografía es una excusa para salir y pasarla bien, y es lo que yo hago en este momento. Con este precioso paisaje que tengo encima mío, vean allá el horizonte, cómo se está poniendo como amarillento allá, el sol está dando. Es un momento espectacular para la fotografía. Estoy con un lente de largo alcance, estoy tratando de buscar un encuadre, lo que pasa es que no tenemos, estoy tratando de seguir los caminos que hay en este lugar hacia allá. Hay caminos de carreteras, que estoy tratando de usar las carreteras para conformar mi imagen, haciendo que el ojo de la persona siga esos caminos. Es algo básico en la fotografía. Tengo esos especies de amaneceres, especies de atardeceres allá a lo lejos, brillante, que ya está en un lugar donde se ve como medio fumadito, medio azulado, no hay mucha definición en el fondo. No obstante, esa claridad de fondo sirve para hacer un enfoque en una foto. Voy a aprovechar a poner la cámara. Voy a enfocar esos molinos, apertura 3. Voy a enfocar justo donde el fondo contrasta con el palo que va hacia arriba del molino. Vástago, no sé cómo se llama eso. 3 fotos, apertura 13, no, vamos a darle menos, 9. Si fuese un paisaje más genérico y no estoy enfocando en nada específico, pondría una apertura 13, 14, 15. Si tengo algo bien definido adelante, como puede ser, van a ver en la foto, el palo que sube del molino, prefiero enfocarlo ahí, bajar la apertura a un 8, 9, que sé que va a dar más contraste y más definición en ese palo y lo que está en esa zona. Capaz que lo que está más alejado de esa zona no vaya a quedar tan bien, pero bueno, creo que la foto se prestaba para eso. Aprovecho el momento para sacar 3 bien oscuras, 3 bien claras dentro del bracketing. Déjenme cambiarlo. Esto va a hacer que a la hora de juntarlas en Lightroom y Photoshop tenga mejor ganancia todo lo que es la parte de abajo y lo que es el cielo. Y después voy a conformar una imagen con todo esto. A ver qué les pareció. Esto de la fotografía se trata de salir afuera y buscar la foto. No se trata de, si te gusta la fotografía, salir en tu ciudad y sacarle foto a los semáforos, a los carteles de tránsito. No, si vos te gusta la naturaleza, tenés que salir de tu ciudad e ir a un lugar remoto y poder buscar lugares donde encuentres estos maravillosos lugares que tiene el Uruguay, en mi caso, pues yo soy de Uruguay. Si a ti te gusta la fotografía urbana, podés hacer fotos en la Rambla de Montevideo, en tu ciudad, en la urbe de los autos, de los vehículos. A mí me gusta la naturaleza, me gusta esto. Me gusta que no haya personas, me gusta que no aparezcan personas en mi foto. Quiero mostrarlo, que mi foto es lo que es el mundo, estas cosas brutales que tenemos enfrente nuestro, que no todo el mundo las disfruta, porque este paisaje es para sentarse, mirar, reflexionar y encaminar nuevos proyectos que hay en esta vida. Eso es parte de la fotografía y lograr una buena imagen acá es el sumum. Quiero aprovechar este maravilloso lugar que estoy para pedirte que te suscribas a mi canal.
espero que te gusten lo que hago, mis aventuras. Por suerte es un canal que ha tenido buena acogida, me mandan mensajes, me felicitan por los videos que estoy haciendo relacionados con fotografía. El otro día alguien en el video anterior me puso un comentario que decía: me encantó el video, pero no estoy ni ahí con la fotografía, gracias igual. Y yo le puse gracias, vamos arriba, eso es lo bueno. No importa que sea la fotografía o no sea la fotografía, el pretexto es salir, disfrutar esto. Si a vos te gusta leer un libro, vení a leer un libro acá, traete una reposera, sentate acá un día soleado, lindo. Mirá qué paisaje que tenés, qué tranquilidad que tenés. ¿Te gusta jugar a la pelota? Vení a jugar a la pelota acá. O sea, la fotografía es salir y mostrar esto genial. Por eso les digo que no se queden con las ganas, háganlo. Yo les recomiendo que arranquen con la fotografía porque es apasionante, es un mundo que uno no para de aprender. Por ejemplo, hoy acá estoy utilizando otras técnicas que he aprendido en los últimos tiempos que no había utilizado antes y creo que me van a quedar unas buenas fotos. La última vez que vine acá usé otras técnicas, usé otros filtros, por eso las fotos que voy a lograr acá van a ser muy distintas a las que logré antes y eso es lo que espero. Escuchen el viento, la paz, un auto que pasa por allá abajo rompiendo la paz, pero en fin. Vean nada más qué bonito atardecer que estoy teniendo. En la distancia reflejó el sol, salió el sol, así que estoy poniendo la cámara acá. Estoy haciendo un enfoque con estas piedras, el molino que está atrás y el sol que viene de allá. Para esto estoy sacando 3 fotos bien oscuras y 3 fotos bien claras. ¿Por qué? Oscuras para tener un buen detalle de lo que es el cielo con sus colores bien amarillentos, bien nítidos. Y otras 3 bien claras para agarrar lo que es toda la parte de abajo. Después en edición voy a agarrar esas 6 fotos y las voy a unir. 3 del cierre oscuro, 3 de la parte de abajo claro, las uno y bueno, vamos a tener una mitad de abajo clara y un cielo bien nítido. Otra opción que tengo que usar acá, que sería lo más factible, es usar un filtro ND. ¿Qué hace el filtro ND? El filtro ND va a oscurecer todo lo que es la luminosidad del cielo y me va a dar más ganancia abajo. Puedo usar un gradiente. El problema de usar un filtro ND es que, como ustedes ven, están esas aspas dando vueltas. Si yo uso un filtro ND, capaz que esas aspas no se ven y son eliminadas de la toma. Al querer ganar un poco de oscuridad en el cielo con el filtro ND, va a eliminar la rotación de las aspas porque es algo que se está moviendo y el filtro ND, la milésima de segundo que saca la foto, no las va a tener en cuenta. Entonces, lo que más conviene desde mi punto de vista acá es sacar 6 fotos, 3 bien claras, 3 bien oscuras y después unirlas. Y entonces tenemos un resultado como este. Bueno, sigo enfocando acá mis paisajes, mi pradera, con la luz desde este ángulo, interesante. Estoy usando el gran angular, el problema es que el gran angular me saca una foto muy grande para lo que yo quiero realmente enfocar, por eso lo llevé a 28 milímetros, que es lo máximo que tiene este lente. Recuerden que si sacan foto en 17 milímetros 20 hay una distorsión, en 28 ya es menor la distorsión, por lo tanto puede ser mejor la fotografía.
Bueno, vamos a continuar porque nos quedan los últimos metros hasta la cima del cerro. Desde que llegué todavía no he llegado hasta allá. Voy a apagar la cámara, cerrarla bien, ajustarla bien, que no se me vaya a caer de ahí. Y vamos hasta la cima del cerro donde hay un objeto ahí. ¡Síganme! Qué imponente atardecer que tengo atrás mío, ¿eh? Vean lo que es eso. Una delicia ver los ojos. No es solo un cielo claro, es como estuvo nublado, ahora lo nublado se fue para la derecha, allá se aclaró, ahora se volvió a ocultar el sol detrás de las nubes con este paisaje. ¡Pah! Espectacular. Estamos llegando a lo más alto de este cerro, 514 metros. Se ha puesto bastante fresco el día, pero tengo que decir que la jornada fue muy buena y les voy a mostrar acá arriba lo que hay. Es como una especie de monolito, un monumento. Alguien lo habrá puesto, calculo que habrá sido el dueño del campo. Miren, hay un incendio allá, se puede ver el incendio, se ve el fuego, las llamas. Hay que decir que la gente en el campo hace quemas sincronizadas. Esas quemas sincronizadas se hacen para controlar los yuyos, controlar todo lo que es la maleza, el crecimiento desmedido de la maleza. No sé si se llega a ver allá a lo lejos que hay unas llamas. Entonces capaz que el dueño de este campo está pensando que hoy de noche se viene la lluvia, porque está pronosticado de lluvia, y va a apagar el fuego. Esperemos, ¿no? Bueno, vean el monumento que hay acá. Interesante, ¿no? Como siempre pasa, alguien vino, comió una tangerina, dejó los restos ahí. Qué cosa que me molesta, qué cosa que me molesta. Pueden ver lo que es me parece una mesita para comer algo. Hay como un hueco acá con una especie de insignia. Acá hay algo metálico que dice nivelación IGM. Debe ser algo capaz para medir lo que es el punto más alto del Uruguay. Bueno, por acá creo que se está acabando el día. Estuve haciendo unas fotos al fuego, pero la verdad que puse el lente de 500 a llegar al fuego, pero la verdad que no se ve mucho, no es mucho novedoso. Estuve aprovechando lo que queda de la luz para tomar para allá el horizonte. Ya está terminando el día. No encuentro mucho, pero bueno, no sé. Si logré una foto buena acá, después voy a revisar. Acá se las voy a dejar. Si no, es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Bueno, lo que era una tarde espectacular, ahora se convirtió en un lugar bastante lúgubre. Vean lo que es esto. Una nube bajó, ya no se ve casi nada. Estoy filmando esto con el celular, ya a la hora que me estoy yendo porque ya guardé la cámara GoPro. Y vean lo que es esto. Wow, impresionante cómo cambió el paisaje, ¿no? Vean esto, ya ni se ven los molinos. Se ven unas nubes que vienen volando ahí al ras de las rocas de acá arriba. Amigos, muchas gracias por haber visto este video. Si tienen algún comentario, por favor déjenlo debajo, que con mucho gusto voy a estar contestándole. Te invito a que me escribas y me digas cuál es tu página, que con mucho gusto te la voy a seguir y vamos a compartir e intercambiar ideas. Por hoy es todo y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.
just how terribly he needed you. You are nowhere to be found. I was falling fast into the ground. Have I lost? Have I lost you? Have I lost? Have I lost? Have I lost you? 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 I wonder if you'd stay, if you knew the things I've kept away.